Hoy contamos aquí con Adrián Martínez, un chaval que nos va a contar aquí cositas sobre lo paranormal, cosa que yo tenía un montón de ganas, la verdad. Se me puede notar en la cara. Así que, bueno, Adrián, encantado de tenerte aquí. Un placer, Juan, de estar aquí en tu espacio y de contar cositas interesantes que seguramente, bueno, a las personas que se acerquen a tu espacio, pues seguro que esta noche no van a pillar el sueño más de uno. Esto es lo que tenía muchas ganas de que nos contara. Y bueno, para empezar un poquillo a meternos en materia, ¿cómo empezaste tú? ¿Qué es lo que te llamó la atención del misterio y de todo esto de lo paranormal? Bueno, pues creo que al igual que la mayoría de las personas, ¿no? Yo creo que el enigma de la muerte, ¿no? La muerte como tal, que es inevitable, que nos espera a todos y cada uno de nosotros, que no sabemos cuándo, que es incierto, ¿no? Y yo creo que con las primeras muertes que percibimos nosotros en nuestras vidas, en este caso la de los abuelos, ¿no? Que son las personas que se nos van. Primeramente, pues a partir de ahí, a raíz de ahí, en mi infancia, pues yo comencé a realizarme esas preguntas trascendentales, ¿no? Oye, esta persona que vivía, que estaba con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué se ha tenido que ir? ¿Por qué tenemos que morirnos? ¿Y dónde trasciende? ¿Dónde va? Si su esencia, su yo interior permanece como un halo misterioso por algún lugar y nos acompaña, ¿no? Yo a raíz de ahí comencé a formularme estas preguntas, pero por supuesto que el mundo del misterio es un amplio abanico de temas, ¿no? Que no solamente trata lo paranormal, sino que trata otros muchos campos. Ujú. Yo, por ejemplo, también me comencé a aficionar a todo esto a través del terror, ¿no? Del cine de terror. Y cuando hablamos del terror, no estamos hablando de sustos baratos, ni mucho menos, sino que el miedo como tal, es una de las emociones más intensas que siente el ser humano. Dicen que el miedo, Juan, despierta en nosotros las mismas sensaciones que la felicidad. O sea, activa en nuestro cerebro las mismas sensaciones de la felicidad. Así que después de escuchar un podcast de este tipo, tratando todos estos temas, escuchando un podcast, una película de terror, leyendo un libro, pues oye, quizás después de conocer casos que nos hielan la sangre podemos ser un poquito más felices. Pues sí. Y, a ver, cuéntanos, porque es que yo voy a tirar a tiro hecho, ¿eh? Ahora si quieres te presento un poquito más, porque sí es verdad que he ido a tiro hecho. Una de las historias que tú digas, esto es inexplicable. Como entiendo que tendrás miles, entiendo. Bueno, sobre todo historias ocurridas a terceros, ¿no? A terceras Ujú. personas. A mí dentro del mundo del misterio, que como bien sabemos, ¿no? Abarca la parapsicología, la ufología, la crónica negra, que intenta comprender al ser humano, las leyendas, la propia historia como tal. Pues claro, todos estos temas a uno le apasionan, pero sobre todo a mí personalmente me atraen mucho los testimonios de las personas, ¿no? Ujú. Esos casos que les ocurren en las vidas, esas vivencias que en muchas ocasiones se guardan para sí mismos por el estigma, ¿no? De contarlo, que no te tachen de loco Ujú. y que se la guardan durante muchos años y que no se cuentan ni en el círculo familiar, ni en el trabajo, ni con los amigos. Son temas que muchas personas se guardan. Cuando ven una figura, en este caso como Adrián Martínez u otros tantos que se dedican a estos temas, oye, pues ven ahí ese pañuelo de lágrimas, como siempre Sí, digo, esa almohada en la cual dejarse caer y al fin liberarse, porque cuando una persona cuenta una experiencia de este tipo, se libera. Las personas necesitamos oxigenarnos, necesitamos cuando tenemos un problema hablar con alguien. ujú. Si no es con tus padres, con tus hermanos, con tu primo, con tu mejor amigo, con tu pareja, tú necesitas contar. Así que estas personas que han vivido experiencias extrañas necesitan eso, contarlas. No a cualquier persona, no a cualquier precio, sino que necesitan desahogar cada una de esas vivencias y lo hacen, oye, con figuras como nosotros que nos dedicamos al mundo de la comunicación, que saben que nosotros estamos ahí para escucharlos, para darle forma a esas historias incluso y para transmitirlas de la mejor forma posible. Pero tú me preguntas por un caso, ¿no? Un Sí, caso que a mí algún testimonio que tú hayas dicho. me costaría bastante trabajo elegir uno, pero siempre lo digo, ¿no? En las rutas que realizo en mi ciudad hay un punto, precisamente el Palacio de Villapanés, ¿no? Una auténtica obra de arte del siglo XVIII, desde allí contamos su historia. Y el siguiente punto es un colegio de Jerez de la Frontera, donde su propio nombre que tuvo en el pasado, pues ya dice mucho de la hipotética historia que ocurrió allí, ¿no? El Grupo Generalísimo Franco, un colegio que desde el año 2006 ya cambió su nombre, Colegio Al-Ándalus,
Y tuve la suerte de conocer al que fue el portero de ese colegio desde el año 1985 hasta el año 2006, una persona que vivía y que trabajaba en ese colegio junto con su familia. Bien, siempre se había escuchado en Jerez esa rumorología de que en el colegio, el antiguo colegio Grupo Franco, existían todo tipo de fenómenos, pero claro, a mí no me gusta quedarme solamente en lo superficial, me gusta ir al fondo de la cuestión, conocer a los testigos, a la Ujú. fuente oficial y enterarme de primera mano de cada uno de esos casos, ¿no? Y tuve la suerte de que una de las primeras rutas que yo realicé aquí en mi ciudad, en Jerez, pues viniera un hombre mayor, cerca de 70 años, íbamos con las mascarillas por aquel Ujú. entonces, y me dice, Adrián, quien no crea en todas estas cosas que venga y me lo diga a mí. Y ese hombre resultó ser ese portero, Ah, ese conserje, antiguo conserje de este colegio, y allí vivieron fenómenos de todo tipo, con un pasado. Este hombre tenía una teoría de que aquel lugar no solamente se trató de un centro escolar, sino que se trató de un centro de represión franquista, nada más y nada menos, donde se llevaron a cabo muchos juicios y donde se torturaron y ejecutaron a muchas personas. Datos que él pudo corroborar, incluso con vecinos de la zona y personas que vivieron esos hechos en primera persona. Y allí vivieron fenómenos paranormales de todo tipo, Juan. Yo te voy a contar uno de ellos, uno de tantos. Te podría contar muchos, pero este es muy significativo porque tiene mucho de entrañable también en las historias, ¿no? Cuando contamos historias no es por meter miedo, sino porque el misterio, el miedo, se puede percibir de muchas formas. Este hombre me decía, mira Adrián, había un niño en el colegio, Eusebio era su nombre, y este niño pues siempre venía con la ropa o muy grande o muy pequeña, la familia era muy, muy, muy humilde, toda la ropa que tenía era que se la daban los vecinos y demás. Y este chiquillo yo me lo veía en el recreo siempre rebuscando, los cubos de basura no traía ni para comer, y yo me lo subía para arriba y le cortaba un trocito de pan, le metía su chacina y hacía su colacao y él se lo comía allí. Esto era un día, otro día, a mí me daba mucha lástima de él. Además, el chiquillo, me decía este hombre, tenía un cierto retraso madurativo. Y él le tenía mucho cariño. Adrián, yo le tenía mucho cariño a Eusebio. Y en el testimonio de este hombre, que fueron muchas tardes las que nos reunimos con él y con parte de su familia, pues este hombre comenzaba a llorar, recordando lo que te voy a contar a continuación. Me decía, mira Adrián, ya de este colegio con 12 o 13 años ya se sale, no hay cursos superiores. Y pasaron los años, ya Eusebio se fue del colegio, pasaron los años y cierto día iba yo con las bolsas de la compra, con los mandados, ¿no? Como decimos por aquí, ujú. con mi periódico debajo del brazo y cuando estoy llegando al colegio justamente enfrente de la ermita de San Telmo, pues me veo a Eusebio, pero claro, ya habían pasado años y Eusebio ahí tenía unos 20 o 21 años, ¿no? Pero Eusebio iba de punta en blanco. Eusebio iba guapísimo. Le digo, Eusebio, qué guapo estás. ¿Has visto o no, Juan? Mira qué guapo. Eusebio iba muy bien vestido, muy repeinado. Venga, hasta luego, le dice Juan. Me alegro mucho de verte. Cuando Juan llega arriba, este hombre suelta las bolsas de la compra. Se sienta, se enciende un cigarrillo y comienza a ojear las hojas del diario. ¿Y qué es eso que se miraba antiguamente mucho, no? Las esquelas. Lo hecho de las personas mayores que les gustaba ojear las esquelas, los obituarios. Y cuando Juan, y aquí ya Juan, eso era un mar de lágrimas cuando nos lo estaba relatando, me dice, mira Adrián, cuando yo vi el nombre y apellido de Eusebio, que había fallecido el día antes, a mí se me vino el mundo encima. O sea, estamos hablando de que puede resultar muy difícil de creer, pero estos casos ocurren. Eusebio vino como a despedirse de Juan, en cierta forma. Al cabo de los años, algo le habría pasado. Ese chiquillo falleció y en la misma puerta de la iglesia, que está por frente del mismo colegio del que os hablo, Eusebio vino a despedirse de él y comprobó su nombre y apellidos en las esquelas del diario. ¿Cómo te explicas tú esto? Son casos muy heavy, ¿eh? Son muy heavy y evidentemente que, oye, cuando hablamos de casos y demás, se produce en muchas personas la risa irónica, ¿no? O sea, cachica. Eh, ¿Por qué? También porque el humor, la risa, es como si alejara, ¿no? El miedo. Porque estos casos dan miedo, compañero. Estos casos dan miedo. Hay quien no se los cree, hay quien es incrédulo, se respeta, pero aquel que eche una risilla con este tipo de casos, en el fondo está alejando ese miedo y dice, oye, ¿y si es real? Es que es real. Que es una historia que te estoy contando de un testigo con nombre y apellidos.
Y es una de tantas historias que te podría contar. Esta noche vamos a conocer algunas de ellas, pero por supuesto que sí, es uno de los casos que, oye, mira que hay casos en el mundo, que he conocido muchos casos, he leído muchas obras, pero no sé si por la cercanía es uno de los que a mí más me ha impactado por tener al testigo de cerca, ¿no? Y porque él mismo me decía, Adrián, que yo era del que antes me cachondeaba de todas estas cosas, ¿eh? Que yo me reía en la cara del que me contaba algo parecido, ¿eh? Hasta que me tocó a mí. Yo es que creo que también la gente intenta quitarle veracidad a estos temas, porque yo creo que nuestra mente no es capaz de procesar, ¿no? Esos actos que ocurren, ¿no? Tan fuera de Claro, lo normal. sí, es como un sistema de defensa, ¿no? Claro. Tememos lo desconocido, aquello que desconocemos, que se escapa a nuestra comprensión, nos repele un poco, lo queremos alejar totalmente. Y sí, es como si, oye, quisiéramos evitar escuchar, quitarle la importancia. No, no, esto es imposible que ocurra. Esto no ocurre. Sí ocurre. Sí, un mecanismo de Ocurre, defensa. claro, pero se da una peculiaridad, ¿no? Aquí hablamos de un caso concreto, pero cuando hablamos de lugares, por ejemplo, hablamos de lugares, un lugar que tiene fama de maldito, de encantado, de apariciones, pues me hace mucha gracia. Mira, los hospitales, por ejemplo, son lugares donde tengo muchas historias. Y en los hospitales, por supuesto que los testimonios tienen mucho que ver con eso de sombras, con visitantes, con extraños fenómenos. Y cuando publico un caso, cuando cuento un caso, es gracioso porque siempre salta la persona de turno. Pues yo he trabajado 40 años allí y nunca he visto nada. Pues yo he pasado 40.000 veces por esa carretera donde cuenta ese caso y yo nunca he visto nada. A ver, es que lo normal es que no veas nada. Lo normal es que no veamos nada, Juan. Eso es lo normal. Claro. Lo inaudito, lo enigmático, lo misterioso, sorprendente, lo diferente es ver algo. Y ahí es donde reside el misterio, de que el misterio no se presenta a todo el mundo, ni en todo momento. Ni personas que han visto cosas, tampoco todos los días de su vida ven cosas. Son experiencias puntuales que tienen en su vida. Y ese es el misterio. Claro, sí, no dejaría de ser Si misterio, no porque dejaría de ser misterio, se convertiría, oye, en algo repetitivo y en algo que se pudiera demostrar científicamente mediante una prueba. Pero no, eso es lo que se escapa a nuestra comprensión, ¿no? mm. Y antes has comentado que haces guías, ¿no? Guías por tu ciudad. Cuéntanos un poquito cómo lo haces, cómo lo planteas. Bueno, las rutas es un proyecto que se me presentó en el año 2020 y comenzamos a recorrer las calles de Jerez. Cuando digo comenzamos, tengo que mencionar a mi compañero José Luis Montes, que él es mi fiel escudero. Vamos como Don Quijote y Sancho Panza por las calles jerezanas, contando sus misterios, sus leyendas. Bueno, ¿de qué forma? Son grupos de personas que mediante reserva pues acuden a estas rutas que organizamos cada sábado, sobre todo ahora en etapa veraniega, donde la ruta va tematizada por barrios. En este caso, pues, oye, ahora estamos haciendo la ruta del barrio de San Miguel, los enigmas del barrio de San Miguel, partiendo de la enigmática iglesia del mismo nombre, y allí el grupo, en un semicírculo, yo me planto en medio, con mis proyecciones, pues me dirijo al público contando, ¿no? Empezando siempre por la historia, por ubicar el lugar donde nos encontramos y ya adentrándonos en esas oscuras historias, en esos misterios, leyendas, crónicas negras, y vamos visitando ciertos puntos desde el exterior de ese barrio, los puntos más significativos donde he encontrado historias interesantes y, oye, las personas se lo pasan muy bien porque también, aparte de conocer la historia de su ciudad a través del misterio, que es una forma muy bella, Ujú. pues también realizamos experimentaciones, escuchamos psicofonías y todo esto a las personas que les encanta el misterio, pues oye, lo disfrutan como niños pequeños. Eso es algo que cuando me preguntan, oye, ¿con qué te quedas de la ruta? Digo, con esa mirada de niño que transmiten las personas cuando les estoy contando las historias, ¿no? Porque sí, son lugares por los cuales, como decimos coloquialmente por aquí, estamos hartos de pasar, pero desconocíamos esa historia, esa leyenda, ese crimen ocurrido en esa esquina, ¿no? Y, oye, no vuelves a pasar por ese lugar de la misma forma. Claro. ¿Y te ha pasado alguna vez que en alguna charla alguien se haya tenido que ir por exceso de miedo o algo parecido? Pues mira, no, no. Curiosamente no me ha ocurrido, no me ha ocurrido, llevo desde 2020 y al contrario, a las personas se les hace corto el recorrido, se les hace corto, es muy ameno todo, vamos de un punto a otro y es cierto que las personas lo disfrutan mucho. Habrá como todo, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. Habrá quien, oye, esté más interesado en la historia. Si lo que quieren conocer es la historia pura y dura, van a la ruta equivocada, porque vamos a conocer, sí, parte de la historia, pero a través del misterio, de sus Mm. leyendas y demás, como he comentado,
Pero por supuesto que sí, la gran mayoría viene atraída por el misterio, les gusta estos temas y la verdad que lo disfrutan mucho y yo el primero. Claro, porque no está tan enfocada en dar miedo como antes has comentado, sino Claro. es más en ramificar en historias paranormales, misterio, todo en Sí, general. es un conjunto y no es un pasaje del terror, porque las personas me preguntan, oye, ¿da mucho miedo? Claro, Oye, miedo, yo no sé el umbral del miedo, cómo lo tiene cada persona, evidentemente, o si pueden venir niños. Niños vienen a las rutas, ¿no? He visto mayores que le han dado las historias más miedo que algunos niños que han ido, ¿no? Los niños la disfrutan muchísimo. Y al final es cultura, Juan, no deja de ser cultura. En mm, cada punto damos datos históricos y datos que enriquecen mucho claro, todas las historias quizás los que... niños no tienen esa barrera mental de no puedo escuchar esto que me va a dar miedo, que no voy a poder dormir, que no sé qué, no. El niño dice, bueno, lo voy a escuchar a ver qué pasa, ¿no? Claro, además cada uno conoce también a sus hijos, ¿no? Claro, Siempre lo digo, oye, puede ir mi hijo de 11 años, bueno, tú conocerás, claro. yo conozco al mío, y cada uno tiene que conocer los límites, ¿no? Si es un niño o una persona muy, en este caso, que se sorprende, ¿no? Oye, pues es mejor que no vayas, Mm. ¿no? Porque sí, porque escuchamos psicofonías, hacemos experimentación con un libro, unas tijeras, y también algunas historias, oye, pues ponen los vellos de punta, evidentemente. ¿Y nos puedes explicar qué es eso de las psicofonías? Las psicofonías es un fenómeno, fíjate, esto surgió en año 1959, mes de noviembre, si no me equivoco. Friedrich Jürgenson era un documentalista, cantante de ópera, un hombre muy versátil. Él era de Odessa, Ucrania. Y este hombre, cierto día, se fue con su viejo magnetófono a un campo para captar el canto de un pájaro pinzón. Ese canto, ese sonido lo necesitaba para uno de sus documentales sonoros que le estaba preparando. Y resulta que cuando él llega a su casa, comienza a revisar, ¿no?, las grabaciones para ver ese canto, pero se topa con una voz de mujer, que en sueco le decía Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Todo ello en sueco. Y él reconoce en ese audio, en esa voz, a su madre, la cual había fallecido años antes. Bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir? A partir de ahí nace un fenómeno que fue increciendo, con grandes investigadores, ¿no?, a lo largo de la historia, como Konstantin Raudiv y otros tantos, ¿no? Pedro Amorós, que es uno de los mayores experimentadores, ¿no?, dentro del mundo de la transcomunicación instrumental aquí en nuestro país, que aparecía en los míticos programas de Fernando Jiménez del Oso, que tuve el honor incluso de que me realizara el prólogo de mi libro, junto con José Manuel García Bautista. Y claro, el mundo de las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Bueno, sabemos que no son. Sabemos que no son sonidos que se pueden percibir en un lugar de manera audible, sino que son voces que se quedan registradas, que se quedan impregnadas, voces del pasado, o que se repiten en forma de bucle, procedentes de dónde, procedentes de los muertos. Ni Pedro Amorós, en las diferentes entrevistas que le he realizado, se atreve a decirme que son las voces de los muertos, pero evidentemente, por los mensajes que muchos de ellos dejan, pues no hay duda de que eso procede de una dimensión que desconocemos y que probablemente sí procedan de ese mundo paralelo, del mundo de los muertos, de los desencarnados que quieren lanzarnos mensajes. Colocamos una grabadora en un lugar, yo soy muy a la antigua usanza, se realizan las preguntas pertinentes, si hay alguien aquí, si hay alguien que se quiere manifestar, y lo más común, lo más usual es que en ese momento tú no oigas nada, no se escuche nada, pero posteriormente en los análisis que se realizan, pues pueden aparecer voces. No siempre, esto es como una lotería, el misterio, como digo, no siempre va a estar ahí para nosotros, pero nos podemos topar con él, ¿no? El mundo de la psicofonía es un mundo muy interesante que desconcierta a los investigadores, a los experimentadores como tal, del fenómeno, pero es algo que a mí personalmente, a mí me ha dado resultados en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, recuerdo otro colegio. Parece que los colegios tienen algo especial, Juan. Ujú. Parece que conservan energías del pasado, eso que se quedan impregnados, como hemos comentado, entre sus muros, ¿no? Y si conservan historias luctuosas, pues más todavía. Las historias del pasado negativas, luctuosas, dicen que son las que más se quedan impregnadas, ¿no? Las que más pueden provocar diversos fenómenos en un futuro. Y tuve la suerte de experimentar en un colegio, el cual voy a dejarlo en el anonimato, un colegio de Jerez, un edificio del siglo XVI en pleno casco antiguo,
que primeramente fue la casa del corregidor de la ciudad, siglo XVI. Posteriormente fue la casa de las niñas huérfanas, diversos orfanatos que por allí pasaron, diversas escuelas. Allí se hallaron los antiguos juzgados de la ciudad, donde se juzgaron, entre otros tantos, a los 7 reos de la Mano Negra. Ese caso de conspiración que tuvimos en Jerez, ¿no? En junio de 1884, donde 7 personas, 7 hombres fueron ejecutados mediante garrote vil en la plaza del Mercado, en el barrio de San Mateo. Allí fueron juzgados, ¿no? Y fíjate las energías que concentra ese lugar, que hoy día es un colegio público, ¿no? Y fueron diferentes las personas que en las rutas acudían y me decían, oye Adrián, tenéis que ir a este colegio, tío. Ahí ocurren cosas. Ahí he estado yo de profesor de práctica y los profesores tienen muchas experiencias total. Una vez, otra vez, fueron muchas personas, ¿eh? Y decidí llamar. Decidí llamar al centro, me atendió un conserje que también se llamaba Juan, las paradojas, ¿no? Y tras explicarle un poco, porque cómo entras, ¿no? A un colegio alegando estos temas, ¿no? Y este hombre, pues, oye, me tendió su mano, me invitó y fui recibido bastante bien por el profesorado, la directora. Propuse realizar una noche de experimentación y me dijo la directora, oye, yo no me lo pierdo. Ajá. Así que teníamos todas las cartas a nuestro favor y allí que pasamos una velada increíble, inolvidable para mí. Fue el viernes 14 de octubre de 2022. Me gusta guardar las fechas porque no se olvidan. Ujú. Y precisamente aquella noche realizamos aislamientos con los profesores en diferentes lugares donde ellos decían que se sentían, ¿no?, más observados, donde se presentían extrañas vibraciones. Y curiosamente coloqué mi cámara Nikon con su trípode en un lugar donde me contaron un caso de un grupo paranormal canadiense que estuvieron allí hace muchos años, lograron captar una imagen extraña en ese mismo punto y dijo, yo voy a colocar mi cámara a ver si yo también consigo captar algo extraño. Yo no capté nada, Juan, pero en esa grabación, que duró única y exclusivamente 10 minutos, pues resulta que se colaron unos audios. Tenemos que tener en cuenta que la grabación se hizo de noche, a partir de las 11 de la noche, era verano. Las calles colindantes no había ruidos apenas. Y en el momento de esa grabación realicé otras tantas grabaciones, otros dispositivos que conecté en diferentes puntos del colegio, pero esa grabación, cuando llegué a mi casa, te voy a contar una anécdota. Mientras que yo estaba en esa experimentación, mi mujer estaba con mi hijo en casa de la madre, ¿no? La recogí, llegamos a casa y mira que eran las 1 y pico, las 2 de la madrugada, si no más, era más tarde incluso. Y resulta que en ese momento me pongo a analizar las grabaciones. Me pongo a analizar las grabaciones y mi mujer estaba con el niño, con mi hijo en la cama. Y la peculiaridad de las psicofonías, en este caso, es que hay que amplificar el sonido para percibir Claro. mejor aquella anomalía extraña que se pueda obtener. Aquí no hizo falta. Aquí, reproduciendo el mismo sonido, se colaron unas voces de niños que a mí me helaron la sangre. ¿Quieres oír esas grabaciones que hicimos allí? Por favor, Vamos a, por vamos favor. a oírlas. Vamos, te lo suplico. Esto, como decía el gran Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Si vosotros, los oyentes, sois sensibles, os recomiendo apagar el dispositivo, ¿no? Y aquí, precisamente, en este punto, es donde obtuvimos esas grabaciones, unas voces de niños. Se escucha como un tumulto de fondo, somos nosotros que estábamos en la sala de profesores, y esas voces se perciben desde muy cerca. Una voz precisamente que yo identifiqué como mamá, ¿dónde estás? Sí, Mamá, ¿dónde estás? ¿No? Como sí, un eco no sí. tan lejano, como si en el pasillo colindante un niño estuviera gritando, mamá, ¿dónde estás? Y una frase que concuerda mucho, oye, con parte de la historia. Sí, es colegio actual, allí no había niños, era una noche, ¿no?, en la cual no hay niños, no hay infantes de por medio, pero se escuchan esas palabras, mamá, ¿dónde estás? Concuerda mucho con la historia, ¿no? Un lugar, un orfanato, la casa de las niñas huérfanas. Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mamá? Y además que se escucha bastante claro. Sí, bastante claro. Se escucha No sé si lo habrán podido percibir bien, pero es lo que tienen las psicofonías, que te pueden sorprender bastante. A mí es un campo que me encanta, que me da cierto respeto, me da cierto respeto porque eso de poder acariciar un poco, ser hipotético otro lado, oye, sí, causa sí, causa impresión. sí. Che, pues me ha dejado, la verdad,
No me lo esperaba que se escuchara tan, tan claro, ¿eh? O Mm. sea, bueno, vamos a hablar también un poquito de que tú tienes, ¿cuántos libros? 2 libros, ¿verdad? Sí, tengo dos libros publicados. El primero lo lancé en el año 2022. Esto tiene su historia, porque vamos a comenzar desde el principio, porque allá por el año 2015, Ujú. después de una vida, bueno, un gran apasionado de la radio. A mí me encanta la radio. La radio tiene esa magia especial que sin imágenes, ¿no? Pues intenta dibujar en tu mente las escenas, las historias, mediante tu voz, los giros. Tienes que dibujar, repito, en la mente del oyente ese tipo de historias. Tiene que sobrecoger al oyente. Y yo era un gran apasionado del mundo de la radio. Espacio en Blanco, Milenio 3, ¿no? Son los programas que a mí me marcaron. Y en 2015, pues me dio a mí, no sé en qué momento exacto, pero dije, oye, yo quiero hacer radio a mi forma, contar los misterios a mi forma, interpretarlos a mi forma. Muy tímidamente comencé en mi casa con un pequeño micrófono de una webcam, de estos que tenían pequeño boquetito y por Mm. ahí tú hablabas, pues con eso, fíjate, lancé mi primer podcast, El Lado Oculto, que era el nombre, y a raíz de ahí comencé poco a poco a ir conociendo, ¿no?, más cositas sobre este mundo tan complejo. Paralelamente comencé en Onda Jerez de Radio y Televisión, colaborando con el podcast Puerta a lo Desconocido. El primer programa versaba sobre psicofonías, tanto el del lado oculto como el de Puerta a lo Desconocido. Hicimos dos programas idénticos prácticamente. Y lo cierto es que en ese programa, en Puerta a lo Desconocido, conocí a buenos amigos, entre ellos Pepe Rodríguez de Molina, técnico de sonido, también una persona algo sensitiva con todos estos temas. Y oye, no, le propuse de si quería unirse a mi equipo, que estaba yo solo. Mira qué equipo tan humilde, ¿no? Y me dijo que sí, me dijo que sí. Comenzamos a grabar incluso en unos estudios radiofónicos. Y eso era, vamos, empezar de la nada Claro. a verte en unos estudios. Oye, eso te acojonaba un poco, ¿eh? Verte en la pecera, con el micrófono, el técnico de sonido. ¡Wow! Pero era muy guay. Y Claro. pasábamos unas tardes y poco a poco ya el equipo fue creciendo. Del lado oculto ya entró mi compañero José Luis Montes, que lo he mencionado con las rutas, ¿no? Fran Carretero, entre otros tantos que fueron pasando. Y fueron unos años muy, muy bonitos. Oye, cada sábado nos reuníamos, cada uno con sus casos debajo del brazo y rescatando casos del pasado, vivencias personales también, enfocado el programa, por supuesto, al misterio. Y cada sábado teníamos ahí una tertulia donde dábamos rienda suelta también a esas historias, y llegamos incluso a grabar en la universidad, aquí de Jerez de la Frontera. Y no sabes si lo que pasó en 2020, ¿no? Llegó una pandemia que lo rompió todo. Y por supuesto que radiofónicamente hablando nos distanciamos algo. Y a partir de ese año pues comencé mi aventura en solitario, con La Noche Infinita, que es el podcast que en solitario presento a día de hoy, que desde hace muy poquito lo he reconvertido no solamente en podcast, sino en video podcast, para también, porque sí, sabemos que la imagen a día de hoy Sí. pues predomina, ¿no? Y las personas somos muy, ya estamos metidos en lo rápido, en lo eficaz, Sí, causa más, sí, más retención, quizás. pero sin abandonar la radio, por supuesto. Y además ese ambiente radiofónico como estamos aquí, ¿no? Me Sí. encanta ese ambiente. Y por supuesto que intento mantener ese ambiente radiofónico. Por supuesto se sigue alojando en iVoox, que es donde pueden disfrutar o sufrir ese programa. Y donde cada semana intento dar a conocer historias, repito, del pasado y siempre un testimonio nuevo y real, que ofrezco en cada uno de los podcasts, entrevistas que realizo a los testigos que, por suerte, pues a día de hoy, pues se postran delante de una cámara para contar, para liberarse, como te he comentado al principio de la entrevista, de esas vivencias, ¿no?, que tienen dentro de sí, que quieren liberarla, y también, oye, saber si hay más personas que les ha ocurrido lo mismo, y a través de las redes sociales como TikTok, Instagram, que oye, te elevan y te dan a conocer bastante, pues es mucha la repercusión y muchas personas las que se acercan a través de las redes sociales. También he conocido nuevos casos que me han llegado. Y por supuesto que a mí me encanta esa parte de sentarme con el testigo, el café previo, las cámaras, la iluminación, la entrevista, es todo muy bonito. Y cuando ya la persona se sincera contigo, pues ya apague, vámonos. Claro. Yo enormemente agradecido que las personas quieran dar a conocer sus vivencias y que confíen en mí para ello. Y muchos de esos testimonios, aparte de tenerlos en el podcast, también los reflejas en tu libro, ¿verdad? Sí, muchos de esos testimonios, de hecho, hay casos, ¿no?, que en su día pues conocí a los testigos, me lo contaron y los plasmé en esta obra, en Expedientes X Jerezanos, los Que aquí lo testimonios tenemos más, aquí en primicia.
los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales bajo el sello de la editorial jerezana Tierra de Nadie Editores. Y son bastantes casos, son bastantes casos, los cuales van divididos por bloques. Hablamos de experiencias extracorpóreas, señales, casualidades imposibles. Ahora te voy a contar un caso de casualidades imposibles. Sueños, un mundo apasionante, señales, encuentros en carretera, visitantes de dormitorio. Van los casos clasificados por bloques y tú me comentabas, oye, que si algunos de estos casos aparecen aquí, claro que sí. En su día, pues oye, me limitaba a entrevistar a los testigos con un café de por medio, grababa esas conversaciones, pero desde un tiempo para acá, con esto del video podcast, pues decidí contactar con ellos y, oye, ¿me contarías de nuevo tu historia frente a cámara? Claro que sí. Y para mí, repito, con un orgullo de que estén dando a conocer este tipo de casos, porque ya el estigma va desapareciendo. Eso de que te tachen de loco, pues parece que las personas poco a poco se van dando cuenta de que no sirve para nada. Que tienen que contarlo, que tienen que desahogar sus palabras, sus vivencias, sus experiencias y que muchas otras personas pues se sienten identificadas con ellas, incluso casos similares. Oye, que no me ha ocurrido solo a mí, que no estoy loco. Claro. Vi un episodio Sí. que trataba de que entrevistabas tú a una chavala y me impactó porque fue muy, muy visual, porque claro, estaba grabado en vídeo. Hmm. O sea, imagino ya que sabes del que te hablo, del tema de la monja de la Cartuja. Sí, hablamos de la Cartuja. La Cartuja, fíjate, se funda en el siglo XVI. En el siglo XVI los cartujos llegaron un año después de fundarse ese convento. Los monjes cartujos que estuvieron hasta la famosa desamortización de Mendizábal, donde el Estado separó de la Iglesia muchos bienes, regresaron en 1948 hasta el año 2001, que ya los cartujos se fueron del antiguo monasterio y llegaron las hermanas de Belén. Claro, y esa carretera, la que colinda precisamente con ese antiguo monasterio, es una carretera que siempre se ha contado, se ha rumoreado, dicen, se cuenta, se rumorea, la leyenda urbana del entorno, que a altas horas de la noche, por el arcén de la carretera, si vas con tu vehículo, se pueden ver como una fila de monjes pasea como una comitiva de almas en pena por el arcén de la carretera. Claro, esta es la leyenda. Esta es la leyenda. Me encanta la imagen del gato negro. Me estoy poniendo ya En escena, no, pero es muy misterioso. Aquí donde lo ves, el gato, fíjate, qué animal tan mitificado, ¿no? Con el tiempo que tantas culturas, pues, han rendido culto Sí. incluso al gato. Oye, lo mismo se ha puesto aquí porque estas historias, Eso es oye, lo que me las refería. energías, ellos ven las energías, ¿eh? Yo no soy sensitivo ni nada de eso, pero por supuesto que los gatos sí que las perciben. Y en estas historias, esta que tú me cuentas, oye, Sí. pues se dio el casual de que esta chica, precisamente en el año 2019, iba con su padre. Ella vivía en la zona de las Pachecas, una zona muy cercana al convento, al monasterio. Y ella vio algo. Cuando iban en esa dirección, ella vio algo por el rabillo del ojo y le dijo, papá, vuélvete, porque a mí me ha parecido ver algo. Cuando dijo algo, ella se refería a una figura blanquecina que se hallaba en ese mismo lugar. Y cuando vuelve, ve una figura con un hábito blanco que se asemejaba mucho a un monje. Fueron dos grabaciones y ella vio cómo esa figura se volvía, que como que se deslizaba. Y hay datos muy interesantes que ella me ofreció, como por ejemplo que no le veía pies, que le evitaba y que no tenía rostro y que no se le distinguía el rostro. También estos casos sirven también, oye, para esclarecer de qué se pudo tratar. ¿Fue una aparición fantasmal? ¿Fue un antiguo monje cartujo que, por H o por B, se apareció en ese mismo punto de la entrada del propio monasterio? En los comentarios, muchas personas, vecinos de la zona, oye, pues yo, lo típico que te comentaba, yo he pasado 1000 veces por allí, yo nunca he visto nada. Otras personas que sí, que habían tenido otro tipo de experiencias y otros que aportaban el dato de que, oye, en 2019 yo era conocedor de ello. Las hermanas de Belén, la orden de las hermanas de Belén, aún vivían en el interior del monasterio. Pudo ser que alguna monja en un momento determinado, que fue a partir de las 10:30 de la noche, 11, rondó este caso, saliera para tirar la basura, hacer algo. No lo sabemos. Lo cierto es que las hermanas de Belén tenían sus propias costumbres diarias. Ellas a las 7 o a las 8 de la tarde ya estaban acostadas. Se levantaban a las 3 para realizar los rezos. Llevaban ese tipo de vida. Pero no encajaba demasiado bien esa figura en ese entorno a esa hora. ¿Pudo tratarse de una monja real? No lo sabemos. ¿Pudo tratarse de un espíritu?
de algún monje cartujo del pasado? Tampoco. Lo cierto es que hay testimonios que avalan este tipo de casos de otras tantas experiencias que han tenido en ese mismo lugar, donde se cuenta, por ejemplo, también que si pasas con tu moto a altas horas de la noche, ya pasando la zona de los Albarizones, camino del propio monasterio, hay una anciana que se te monta encima de la moto. Es una leyenda. Y tú dices, bueno, es una leyenda, que absurda, ¿verdad? Y si te digo que tengo un caso real, que lo cuento en mi libro, ¿Que le ha pasado exactamente eso? a Madre, un hombre de las Pachecas. Todo aquel que quiera conocer la historia, que se haga con el libro, que va a conocer esta y otras tantas. joder, qué bueno. Y me parece curioso lo de la monja porque es que normalmente esas apariciones las ves, se van, pero Sí. por lo visto pasó, ¿no? Y volvió a dar la vuelta y seguía allí. Y permanecía en el lugar. Sí, es un vídeo que, como bien dice, hoy que manda lo visual, más de 1.300.000 reproducciones en TikTok, no sé cuántos miles de comentarios, yo qué sé, fue un vídeo que también me ha castigado mucho el canal, ¿eh? Tengo que decirlo porque, mira, iba subiendo poco a poco, y esto recuerdo que fue, yo entrevisté a la chica, si no me equivoco, creo que fue un sábado por la tarde, un día entre semana, no, un día entre semana, y se avecinaba la feria de Jerez, y resulta que monté el vídeo, creo que fue el mismo lunes, lancé el tráiler, siempre lanzo un tráiler, y yo tenía en TikTok unos 9.000 y pico de seguidores. O sea, yo no soy mucho ni de mirar esas cosas porque yo hago lo que me gusta. Yo Claro. disfruto con mi trabajo, oye, si llega a más personas, mucho mejor, ¿no? Ujú. Y fue curioso porque lancé el tráiler del caso, poniendo una pequeña imagen, llevé ese día a la feria a mi hijo, que iba con su amiguito y demás, y cada vez que miraba el teléfono iban las notificaciones incrementándose y las visualizaciones, y decía, madre mía, el calado que está teniendo el vídeo. Y ya luego, cuando subí el programa, pues, oye, subí de 9.000 seguidores a 20.000 seguidores gracias a ese vídeo. Pero los algoritmos, ¿no? De las redes sociales, que eso es otro misterio, ¿no? A raíz de ahí estoy subiendo casos muy interesantes y parece que ha descendido, no porque los casos en sí sean menos interesantes, sino que parece que el algoritmo de TikTok, oye, como que te castigan ciertas veces Claro, y es algo que no entendemos, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, realizo estos programas, aunque me escuche una sola persona, Juan, suficiente. para mí es suficiente. El mero hecho de reflexionar es una terapia. Esto para ti y esto para mí son como terapias. Esto lo necesitamos nosotros, tener este micro delante. Yo cuando grabo mis podcasts, ¿no? Bueno, ahora mismo lo hago en vídeo podcast, pero sí me gusta eso de cerrar mis ojos, ponerme a divagar sobre un tema, reflexionar sobre la vida, que es otro de esos aspectos que dejo siempre para la reflexión final, entender un poquito el mundo en el cual nos movemos y dejo para esas reflexiones finales todo lo que a mí me reconcome el propio ser humano, cómo puede haber tanta maldad en el mundo, en el ámbito laboral, familiar, en el círculo de amigos, ámbito vecinal, cómo puede haber tanta maldad, ¿no? Que no entendemos y intento entender al ser humano. Al final todo se trata de entender al ser humano a través de sus misterios, a través de su forma de ser y todo al final deriva en lo mismo, el misterio de la vida que uno intenta dar forma y comprender. Claro. ¿Tienes alguna experiencia propia tuya que ya haya pasado de estos temas? Tengo tengo experiencias muy personales. Las plasmo en el libro, no son un secreto, ni mucho menos. Pero te lo voy a resumir mucho, porque tiene muchos detalles, es algo extenso. Mm. Año 2017, mi padre fallece con 58 años, de la noche a la mañana. Le dio un infarto fulminante, él fallece. Y las cosas de la vida, ¿no? Claro, cuando no te da tiempo ni despedirte de él, no te da tiempo de nada, todo ocurre en horas. Porque a mí me informaron prácticamente de una llamada, oye, creemos que hemos visto a tu padre en la puerta de urgencia que se ha desvanecido. ¿Cómo que creéis? Yo venía de trabajar, del turno de noche y demás, y nada, al rato ya me confirman que sí, que es que mi padre se ha muerto. Bueno, pasan los días y las cosas de la vida, ¿no? Había una persona que, de no ser por mí, si yo no lo hubiera avisado de la muerte de mi padre, no se hubiera enterado. Era alguien muy especial en la vida de mi padre, ¿vale? Resulta que mi pareja y yo decidimos llamar a esta persona. Le dimos a conocer, escuchamos un llanto desconsolado, ¿vale? Y esta persona estuvimos con ella en mi casa. Y resulta que se sentó en un punto del sofá, agradeció enormemente que le avisáramos
Allí echamos la tarde, se fue. Y cuando se fue, mi mujer y yo empezamos a reordenar un poquito el salón y demás. Y cuando levantamos un cojín del sofá, aparece una pluma blanca, así. Una pluma que aún la conservo, ¿eh? Así. Una plumita, no. Una pluma. Una señora pluma, sí. Ana, a mi mujer, ¿no? ¿Esto qué es? Una pluma. Miramos a las ventanas. Eso habrá sido el niño con la cosa. Adrián, tú has. No, una pluma. Claro, uno que ya le ve las orejitas al lobo, en todos estos casos. Yo que no soy un experto en nada, como siempre digo, soy un eterno aprendiz. Hice una búsqueda breve sobre la interpretación de las plumas, ¿no? ¿Qué significa esto de que aparezca que una pluma se cruce en tu camino? En este caso, de la manera tan especial como fue esa, ¿no? Aparece la pluma, busco el significado, cada color de una pluma tiene un significado diferente. Y en este caso, una pluma blanca significa que es una señal de agradecimiento. Es una señal de agradecimiento y de que los ángeles o aquellos seres interceptores de esas almas, pues han transmitido ese mensaje como de que agradecen algo. Oye, a mí me impactó mucho. Nunca ha aparecido en mi casa una pluma ni antes ni después. Aparece aquella tarde, Juan. Aparece aquella tarde y la conservo allí, ¿eh? La he llevado muchas veces en las conferencias que suelo dar, ¿no? Allí en Jerez. Y he contado este caso y esa pluma, ¿no? Que aún lo conservo con mucho cariño y, oye, que déjame a las claras que parece que se puede materializar incluso el propio misterio delante de tus narices, ¿no? Es un Claro. caso, repito, muy personal, pero que como digo en el libro, ¿no? Si tantas personas se están sincerando conmigo, más de 300 páginas de casos, Juan, eh, no me voy a sincerar yo, no voy a Claro, contar mis misterios obviamente. y mis vivencias, pues me veía obligado a hacerlo. Claro. Al final es un recuerdo hasta bonito, Sí. la verdad. Yo he oído por ahí también, que seguro que tú sabes de qué hablo, de una librería en Jerez, barra biblioteca, Mm, no sé muy bien, creo que es librería, y que la lleva un señor con barba y que dicen que allí ocurren sucesos y voces y mm. personas y tal. He estado allí un par de ocasiones, antes de la pandemia, después de la pandemia, he realizado aislamientos, he realizado pruebas psicofónicas, me hablas de la librería Zócar, Chencho, este personaje tan peculiar con sus barbas, ¿no? Ese un estilo Fray Leopoldo, ¿no? Que muchos le dicen. Y en esa Plaza Vargas, oye, una plaza también con mucha historia de la ciudad, ese emplazamiento, fíjate, eh, que en tiempos pretéritos fue la casa de un tal Villatoro, Julián Villatoro, que era un maestro del Conservatorio de Jerez, que allí tenía incluso su propio estudio, ¿no? Te hablo del lugar donde se halla la actual biblioteca, Vale. librería, perdón. Y antaño, en siglos pasados, Jerez de la Frontera, bueno, que vivió bajo el dominio musulmán, ¿no? A intramuros, pues eso parece que fue una zona colindante con un palacio, el Palacio de Virrey La Serna, que está a las espaldas, y esa librería, pues, pertenecía a esos dominios de ese mismo emplazamiento. Y qué curioso, porque, bueno, toda la historia que se cuenta del lugar, Chencho afirma que hay personas que han acudido, ¿no?, a esa librería y que han presenciado cómo piletas de libros se han caído de buenas a primeras. Él está seguro de que en una zona concreta, que él, bueno, la librería es muy coqueta, pero se hace más pequeña de todos los libros que tiene. Tú no te puedes hacer una idea de la de libros que tienes ahí, Chencho. Y que precisamente pues hay una zona donde él dice que es una especie de portal, donde muchas personas aseguran haber visto la presencia de un niño, otros hablan de una mujer, pero él precisamente nos habla de un espectro, de un fantasma. Él dice que existe en el lugar el fantasma de un pintor montenegro, que precisamente cuando aquel lugar en siglos anteriores fue una antigua posada, pues este hombre cuentan que murió allí. Este famoso pintor que terminó mendigando por las calles, era un pintor de bastante renombre, pero que debido a la mala vida, pues terminó sus días, en fin, fíjate, realizando dibujos por las calles a cambio de un trozo de pan o de algunas monedas, ¿no? Y en esa antigua posada se cuenta que él murió. Oficialmente no, se decía que era una imagen, manchar la imagen del lugar de que alguien muriera en el interior, que lo llevaron al antiguo hospital de Santa Isabel de Hungría y de que allí falleció. Pero
Chencho dice que falleció allí, que está seguro de que falleció allí, que su alma aún vaga por esa librería. Sí, una librería donde nosotros precisamente, oye, cuando tú vas a experimentar a un lugar no siempre te encuentras con que vas a obtener psicofonías, ni vas a ver cosas extrañas. Fuimos con una sensitiva, incluso ella pudo tener sus percepciones. Yo en este caso, yo tengo la sensibilidad de un pez espada. Yo soy comunicador, yo soy locutor de radio, soy transmisor de historias, pero evidentemente yo no percibo. Pero me asombro igual con las historias, ¿no? Y lo cierto es que allí no logré captar nada, pero sí que es cierto que es un lugar que oye, accedes y nada más que por la cantidad de libros que allí existen. Y con las historias que te cuenta Chencho, que él que las cuenta sin problema. Llegas allí, oye, te sobrecoge el lugar y es un lugar que Ujú. invito también por apostar por la cultura, por esos libros de viejo, Mm. son libros de segunda mano, y es un típico de esos lugares donde te vas a encontrar el libro que menos está allí. Chencho te lo encuentras. Tú dices, bueno, Chencho, ¿tú cómo encuentras un libro que te pide el Quijote, que le pedí así poco? Allí, ven para acá. Y me sacó 10 o 12 Quijotes diferentes. ¿Cuál quieres? Variaban los precios según la cubierta y demás, ¿no? Pero es curioso, es un lugar En muy, su muy desorden curioso. está el orden, su Sí, orden, sí, sí. claro. Y las personas sensitivas que has comentado, que está bien llevarlas a sitios así, o sea, porque como la propia palabra dice, son más sensibles Sí. a esos sucesos, ¿no? Y Claro. Mira, cada uno de nosotros tenemos los 5 sentidos conocidos, ¿no? mm, Pero todos tenemos también el sexto sentido de la intuición. Cuando nosotros estamos en algún lugar, imagínate, ¿no? Entramos en un bar, tú y yo, vamos a tomarnos un refresquito ahora que hace mucha calor, ¿no? Y nosotros estamos allí y no sabemos por qué. Estamos presenciando una energía negativa, tío. Estamos percibiendo en el ambiente algo negativo. Y puede ocurrir algo o no puede ocurrir algo. Se puede desatar una discusión con el de al lado, se pueden liar a palos, nos puede salpicar un vaso roto, X. Pero parece que nosotros las personas intuimos los lugares negativos, ya de por sí. A mí me ocurre, y mira que no soy sensitivo, pero logro captar el buen ambiente o el mal ambiente generado en un grupo de personas. Me ocurre mucho en las rutas, ¿eh? Cuando me planto delante de un grupo de 20 o 30 personas, yo no percibo las mismas sensaciones en una ruta que en otra. Las miradas, los gestos, la manera de dirigirse, de dirigirse hacia ti. Tú ahí vas percibiendo pequeños detalles. Entonces, cada uno de nosotros creo que tenemos algo de sensitivos. Pero hay personas que tienen esas percepciones un poco más elevadas o mucho más elevadas y que son capaces incluso de ver aquello que el común de los mortales no logramos ver. Hablamos de fantasmas, hablamos de energías, me gusta llamarlo energías, ¿no? Dicen que estamos hechos de energía, que la energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Yo soy muy de eso, de las energías, que las energías purulan por los lugares, todo se mueve a través de energías y que las personas cuando morimos nos transformamos en eso. Y ese eso, pues puede ser percibido por esas personas que tienen esa capacidad de percibir esas energías, o esas entidades, en diversos lugares que acceden a un lugar cargado energéticamente, que son capaces de ver lo que el común de los mortales, repito, no podemos ver. Hay sensitivos y hay sensitivos. Yo he conocido muchos de ellos, unos me han sorprendido más que otros. Tenemos que separarlo de la evidencia, ¿no? De esas personas que vas a una consulta y te dicen el futuro, que es algo que yo nunca quiero conocer, Juan. Eso sí que me claro, da mucho miedo a mí. Si me preguntas qué te eso, da miedo, el futuro incierto. eso da más miedo. El futuro incierto. Yo no quiero saber, no, a mí no me eches las cartas ni me mires en la bola, a mí no me digas nada. Mm. Prefiero vivir en la incertidumbre que en la certidumbre, porque si te dicen, oye, te quedan... Esto es algo que siempre digo en las rutas. ¿Qué ocurriría si yo en este momento te diera un sobre, Juan, con la fecha de tu muerte? Aunque sea dentro de 40 años. Aunque sea dentro de 40 años. El día tal, del mes tal, del año tal, te vas a morir. Y tú inconscientemente ya sabes que hay una cuenta atrás. Y tú dices, vamos a ver, alma de cántaro, pero si todo el mundo nacemos para morir, nacemos, vivimos unos mejor que otros, para luego morir. Pero claro, el desconocimiento, la ignorancia, dicen que cuanto más ignorantes somos, más felices. Que cuanto más conocemos, más nos frustramos muchas veces, más queremos conocer y esa frustración a veces nos genera infelicidad. A mí me ocurre muchas veces, ¿no? Pero ¿qué ocurriría, no? Si conocieras la fecha exacta de nuestra muerte, ¿sabes? ¿Conoces dónde está la meta, tío?
¿Conoces dónde está esa Sí. línea de meta que pone finish? Tiene fecha de caducidad. Sí, y todos la tenemos, ¿eh? Todos la tenemos, pero Todos la tenemos. saberla, Pero esa ignorancia nos hace felices. claro, de ahí los Y niños, ¿no? claro, por eso a mí no me gusta conocer nada de mi futuro. Ni fechas de muerte, ni tragedias, ni cosas. Mm, Prefiero que me vengan las cosas y ya yo iré lidiando claro, en mi día a día. Porque me pondría muy nervioso sabiendo que la semana que viene el vidente de turno me ha dicho que voy a tener un accidente con el coche. Oye, tío, no cojo el coche, si no lo cojo que me van a atropellar. claro, ¿Cómo lo hacemos? claro, claro. Viviría en un miedo constante y no podemos vivir con miedo. Mm. El miedo es lo que nos frena, lo que frena nuestros proyectos, el no Sí, dar el paso adelante. Y, y por miedo nos han hecho muchas cosas en la vida. el no tomar acción, Sí. sí. Bueno, y tú, o sea, desde que empezaste con todo esto, ¿eres más creyente en todos estos temas? Porque antes eras más escéptico o siempre has sido creyente de estos temas. Bueno, siempre I want to believe, como se decía, ¿no? Expediente X, que le hago un guiño con mi libro, ¿no? Yo quiero creer. Y con el paso del tiempo, conforme he ido conociendo testimonios, he ido creyendo cada vez más, sin ninguna duda de que hay algo, algo no, hay mucho, de que hay mucho, que nos espera, algo diferente, de que no todo acaba aquí, de que la muerte es como una prueba, ¿no? Una prueba, esto es un valle de lágrimas. Yo creo que ese infierno que describía Dante, ¿no? En su obra, creo que el infierno es es donde vivimos, donde se viven las tragedias, sufrimos la muerte, eh, la maldad del ser humano, un mundo sin sentido, donde se siguen peleando a día de hoy Mm, por colores políticos y los mandatarios están ahí, no les importa el pueblo, donde continúan las guerras, continúan las bombas, continúan muriendo niños, sin pudor. Decimos las guerras de antaño, ¿no? Estamos en 2025, ¿eh? Estamos igual o peor. mm, Peor. Estamos con más tecnología, ¿no? Pues sí, y tú dices, bueno, si el infierno parece que es hecho. Hay cosas muy bellas, porque yo miro a mi hijo, miro a mi pareja, miro mi hogar, miro mi santuario, ¿no? Mi estudio de grabación, donde yo... Y digo, che, tío, esto me da la vida. Esto es la vida. Pero que te asomas a la ventana, tío, y ves el mundo. sí, Y como decía Edgar Allan Poe, ¿no? Uno de los grandes autores, ¿no? Que me encanta, ¿no? Cuanto más conoces a las personas, en muchas ocasiones, más ganas de estar solo. Y es verdad, al final, uno, conforme pasa el tiempo, más necesita la soledad. Yo soy una persona que me gusta mucho la soledad en ese aspecto. No el hecho de estar solo en mi vida. Comparto mi vida con mi mujer, con mi hijo. Llevo una vida totalmente normal, pero necesito mi espacio de soledad. Lo necesito para mis reflexiones, para mis temas, mis cositas, mis grabaciones, ¿no? mm, Y todo es un cúmulo de cosas que te lleva a eso, a disfrutar de los pequeños momentos de soledad. Dicen que quien tiene miedo a la soledad se tiene miedo de sí mismo. Esto da mucho para pues reflexionar. sí, Así que esa vida después de la muerte, esa ansiada vida después de la muerte, yo creo que sí, que nos espera. Y a la pregunta que tú me hacías, soy más creyente por todos los testimonios de las personas que no son alucinaciones, que no es fácil tener una alucinación, que no es fácil que te ocurra un caso de este tipo. Y los casos están ahí. Prueba de ello. Libros como estos, que muchas personas dirán, son tonterías. Bueno, lo serán para ti. Yo no intento juzgar a aquel que... Mira, yo siempre lo digo, ¿no? No me gusta el fútbol, por ejemplo. No soy futbolero. Oye, un partido importante, los mundiales, me llama más la atención, pero el día no sigo yo. Y no porque a mí no me guste. Yo vengo a colación de lo que te voy a comentar a continuación. Y esto seguramente a ti también te salpica en cierta forma porque te dedicas a los medios, ¿no? Te hago el símil del fútbol, a mí no me gusta el fútbol, yo no me meto en un foro de fútbol a decir, mira, vaya panda de tontos detrás de claro. un balón. Mm, No lo considero así tampoco, pero tampoco voy diciendo eso. mm, Pero cuando publicamos este tipo de casos, parece que es un imán para los tontos de turno, compañero, sí, para soltar la típica risa burlona, tío. Si no te gustan, si no crees, si no pasa de largo, tío. Porque los demás no nos metemos en otros asuntos que no creemos o que no nos importan para burlarlos, ¿no? claro. Ni para hacerle la gracia de turno. Ya están muy mañidas, ¿eh? Los comentarios. Sí, era fantasmas en el ayuntamiento, los fantasmas, los del ayuntamiento, los de hecho, los de... Sí, La sí, típica broma, ¿no? Y no saben que detrás de todo esto hay mucho.
Todo esto es mucho más profundo, ¿eh? Que el dar miedo con un caso, ni mucho menos, no. Hay mucho más. Y el respeto, ¿no? Que es una de las reflexiones que yo hacía hace poco, ese respeto que hay que tener en diversos momentos, ¿no? Cuando publicamos un caso y la mayoría de las personas, oye, comentan aportando ideas, aportando casos nuevos, sorprendiéndose, haciendo preguntas, pero otras tantas pues sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Que entran en esos comentarios para humillar, intentar humillar, que no lo consiguen, por supuesto. Hombre, claro. Porque yo también creo que esa gente que se intentan burlar son los que más creen al final. Porque como comentamos antes, que intentan como evadirse con esa risa del miedo que realmente puede Sí. llegar a tener. Sí, me recuerda mucho como a algunas personas que vienen a la ruta, ¿no? Mm. Que son personas interesadas, curiosas sobre todo. Y hacemos un experimento con un libro, con unas tijeras. Y es una especie de oráculo, ¿no? Dependiendo, se sostiene el libro por los ojales de la tijera, por los dedos índices. Con dos participantes se formula una pregunta y dependiendo de la oscilación del libro, se interpreta como sí o como no. Vale. Es algo muy interesante. Y hay personas que oye, miran así, con cara de incrédulas, pero que siempre invito para que participen. Y dicen, no, 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 no. No. O sea, yo no creo en todas estas cosas, pero yo no hago una ouija ni loco. Claro. Hay una incongruencia, ¿no? Oye, si no crees en estas cosas, si crees que eso es algo de la mente, que también creo que también la mente forma parte de muchos de estos temas, pero no deja de ser un misterio. Yo no creo, pero por si acaso, yo no Exacto. hago la ouija. Claro. Y es lo curioso de Pues eso esto, ¿eh? es un tema muy interesante lo que acabas de decir, Sí. de la Ouija. Porque yo la verdad que no me atrevo a hacerla. Yo no sé tú si la habrás hecho, si no. Cuéntanos un poco qué trama tiene detrás la Ouija. Bueno, tiene mucho de creencia. Fíjate que el propio sistema, como tal, proviene incluso ya en tiempos del antiguo Egipto, se utilizaban sistemas muy parecidos, ¿no? Con una especie de abecedario, con unas numeraciones y demás, y había como una especie de péndulo que se paraba o se detenía sobre la letra en cuestión. Fíjate de dónde viene, digamos, puede ser el hipotético origen de lo que es la Ouija, pero sí es cierto que a finales del siglo XIX se comienza a vender una tabla, la cual pues tenía impreso el abecedario, de la A a la Z, con los números del 0 al 9, hola, adiós, sí, no, goodbye, ¿no? Y claro, fíjate que esto alcanzó, se utilizaba, te menciono finales del siglo XIX porque fue una fecha, una época clave en cuanto al mundo de la mediunidad y el espiritismo. Todos tenemos en el inconsciente esas imágenes de esas mesas parlantes con personas, ¿no? De la alta alcurnia, de la burguesía, sostenido de las manos, la mesa levitando, esas sesiones mediúmnicas. eh, de parapsicología que se realizaban entre personalidad, repito, altos cargos militares, universitarios, personas importantes en la sociedad, ¿no? Y eran las que se reunían estas reuniones casi clandestinas, muchas de ellas para lograr contactar con esos otros mundos. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1919, pues la Ouija, que se comienza a comercializar, tomó mucho auge porque muchas personas querían contactar con los seres fallecidos que habían perdido en la guerra. Y a partir de ahí, pues la Ouija se convierte en un elemento que sirvió para que esas personas, oye, hipotéticamente pudieran contactar con sus seres queridos. Ya tiempo más tarde, ya rondando la década de los 60, la casa Parker compra los derechos de la marca y comienza a comercializar la Ouija como un juego de mesa que se vendía en las jugueterías. Niños que jugaban a la Ouija. Y claro, ¿qué es la Ouija? Se puede tratar de un portal o de un oráculo, ¿no? Como hemos mencionado, que te puede contactar con entidades fallecidas. No lo sabemos realmente. Lo cierto es que existen casos. Tenemos el famoso caso Vallecas, ¿no? Estefanía Gutiérrez Lázaro, que en el barrio de Vallecas, en Madrid, pues resulta que allá por el año 1991 ella estaba realizando una ouija con las amigas en el cuarto de baño del colegio en cuestión. Resulta que una de las participantes había perdido a un familiar hacía poco tiempo, si no me equivoco fue al novio, en un accidente de moto, y ellas quisieron contactar. Claro, en ese momento que se encontraban en plena sesión, se ven interrumpidas por una profesora que abre la puerta y la sorprende.
Cuentan que un humo negro comenzó a salir del vaso que, por cierto, se rompió, se hizo añicos, y que se introdujo en las fosas nasales de Estefanía Gutiérrez Lázaro. A partir de ahí, esta joven del barrio de Vallecas comenzó a sufrir diversos episodios, comenzó con una enfermedad, y cada vez a más, y la chica finalmente falleció. Falleció una muerte catalogada por el informe médico como una muerte misteriosa. Como una muerte misteriosa. A su fallecimiento, en el propio domicilio, la familia comienza a percibir extraños acontecimientos, hechos anómalos, puertas que se abrían, que se cerraban de los armarios del salón, una imagen de la propia Estefanía que lucía en un mueblecito que tenían a la entrada, que comenzó a arder la foto interiormente, donde no hay oxígeno, porque entre el cristal y la foto ahí no circula, comenzó a arder babas, un color marrón, que aparecían en diversas partes de la casa. Hablamos de uno de los primeros casos, podríamos decir, o de los más conocidos, en el cual policías, agentes de policía acudieron al domicilio porque ya la familia no aguantaba más, veían sombras que atravesaban las paredes, que les perturbaban el día a día, que dormían en el salón, que no podían hacer vida normal, que escuchaban el nombre de su hija en los cuartos de baños. Descensos de temperatura, acudió la policía, el inspector Jorge Negri, fue el que redactó, si no me equivoco, el informe en el cual describía cada una de las situaciones, babas que no sabemos de dónde procedían, una misteriosa foto que ardió, eh, las puertas del mueble del salón que comenzaban a abrirse y a cerrarse, que inspeccionamos por si había algún mecanismo que pudiera... Nada. Y claro, los propios policías, atemorizados, en el lugar donde ocurrieron muchos fenómenos, ¿no? La historia, ¿no? Del famoso caso Vallecas, todo inducido en primer lugar por una ouija, por un extraño acontecimiento que derivó en todos aquellos acontecimientos. La ouija no sabemos si tiene mucho de... Hay muchos detractores, se dice que cuando se coloca el vaso, ¿no? Antiguamente era una planchette, un objeto triangular, pero se utiliza un vaso pequeñito, conocemos como de chupito, ¿no? Ujú. Los participantes colocan sus dedos índices, apenas sin tocar el vaso, formulan una pregunta y el vaso se va dirigiendo a cada una de las letras para formular la pregunta pertinente. Los más escépticos pues se achacan eso al efecto ideomotor, como pequeños microimpulsos que producen en este caso nuestros dedos, movimientos involuntarios como el pestañeo, ¿no? Que lo hacemos y no nos percatamos de que lo hacemos, es una necesidad fisiológica, pero el efecto ideomotor, micromovimientos que realizamos, ¿no? Pero bueno, parece una explicación un tanto extraña, ¿no? Un tanto rocambolesca, ¿no? Si ponemos la casuística de los casos en los cuales pues la Ouija no ha terminado bien. ¿Y por qué no ha terminado bien? Oye, porque también la mente del participante debe estar muy preparada para dar inicio a una sesión, sea cierto o no lo que ocurre en la sesión, porque también, como digo, la propia mente de los participantes juega un papel importante. ¿Y si es la mente de los participantes quien mueve el dedo? Oye, no dejaría de ser un auténtico misterio. Pero también, si tu mente no está preparada, no solamente para la Ouija, sino para otros tantos temas, oye, te puede afectar de una manera diferente. Y puedes llegar a pensar que cuando se le metió lo que es lo que has hablado antes, el humo negro, haya podido haber un tipo de exorcismo. Bueno, algún tipo de entidad, un tipo de energía negativa que se haya introducido ¿Y en su crees en cuerpo. en el exorcismo, en los exorcistas? Bueno, si creemos en el bien, tenemos que creer en el mal, ¿no? Me hace gracia algunas veces, ¿no? Muchos creyentes, cuando tú les hablas del demonio, ¿no? Oye, ¿tú crees en la figura del demonio? No, pero crees en la figura de Dios, ¿no? Si crees en la figura de Dios, su antagonista, ¿no? El ángel caído, ¿no? Aquel que se rebeló contra el Padre, que fue expulsado, ¿no? Por el arcángel San Miguel de los infiernos, ¿no? Si aceptas una cosa, tienes que aceptar la otra. Si existe el mal, existe el bien, el mal. No sabemos si la religión en sí, que esto sería meternos en camisa de once varas, Juan, Sí. eh, es una especie de cuento en el mejor sentido de la palabra para, digamos, representar lo que es la propia vida. Si el propio bien, el propio mal, se ha representado a través de una figura divina, y si el mal se ha representado a través de una figura maligna, como es el diablo con tridente, con rabo,
y con cuernos, ¿no? Y con una sonrisa malévola. Así es la personificación del mal. No sabemos si esos mitos del pasado se han querido representar de esa forma. Lo cierto es que las religiones, a lo largo de la historia, yo no sé, ¿no? Esto es para reflexionar si han hecho más daño que beneficio a lo largo del ser humano como tal, Oriente aún a día de hoy. A causa de las religiones está sufriendo los estragos de la misma. Pero lo cierto es que también la religión, oye, nos ha dejado episodios, sí, muy bellos, nos ha legado la propia historia. Mira, las rutas que yo realizo, yo me alejé un poco de lo que es la religión hace mucho tiempo. Mira que he estudiado en un colegio de monjas desde los 3 años hasta los 16, que para colmo cuando estuve en el instituto cursé también en un instituto religioso y en cierta forma me alejé de la religión porque veía mucha hipocresía. Mucha hipocresía. El mundo de la creencia es un mundo que cuando te acercas a él dice, oye tío, ¿y tú eres creyente? Los valores cristianos como tal, la palabra de Jesús, que es una de las palabras que se pueden, oye, hay que tomar un consejo de vida. Las palabras de Jesús como tal son un ejemplo, tío. Son como unos mandamientos que deberíamos de seguir, ¿no? Pero personas que se consideran creyentes, muy creyentes, y tú los ves actuar en el día a día y dices, wow, tío, pero que conozco ateos, personas que no reniegan, que son 1000 veces mejor que tú, compañero. O sea, el hábito no hace el monje. Tener una creencia no te hace mejor persona. ¿Sabes por dónde intento redirigir, no? Mi opinión. Pero claro, cuando me habla de los exorcismos, parece que tomo caminos laterales que muchas veces no sé dónde me llevan, ¿no? Pero retomando la pregunta de los exorcismos, si creemos en el bien, tenemos que creer en el mal. Creemos en el mal como tal, una figura maligna que se puede introducir, almas negativas, demonios como tal que pueden, digamos, ocupar el cuerpo de una chica, de un chico, de un hombre, de una mujer, quién sabe. Quién sabe, ¿no? Pero incluso el Vaticano, ¿no? Tiene su propia escuela de exorcistas. Aquí en España tenemos varias representaciones y, oye, es curioso, ¿no? Ver esas sesiones reales como se han publicado en muchas ocasiones de exorcismos reales, ponerle piel de gallina, ¿eh? Ponerle piel de gallina. No sabemos si la propia psique humana puede generar eso, si la propia creencia te puede generar eso, si el propio exorcismo a una persona creyente puede agravar incluso más eso que está padeciendo, son muchos misterios, ¿eh? Pero por si acaso, vamos a encomendarnos al Arcángel San Miguel, ¿no? Para que nos proteja de esas entidades negativas. Y volviendo un poquito a lo de las guías tuyas, Sí. ¿cuál es la que considera más inquietante de todas? Todas tienen algo. Todas tienen algo, pero sí es cierto que en la ruta de los enigmas del barrio de San Miguel, el último punto es el colegio del cual te hablé antes, con esa historia del niño Eusebio y demás, donde aparte de esta historia cuento otras tantas, ¿no? Vividas por esta persona, por su familia en el interior del colegio. Y una ruta, repito, donde recuperamos esa historia pasada, perdida también, ¿no? Del barrio, que muchos vecinos vienen. Me alegra que personas del barrio se acerquen a la ruta para conocer su propio barrio y conocerlo de una manera diferente y a través de historias que no pueden conocer a través de otros medios, ¿no? Y esa es la finalidad de la ruta. Y ya no vuelven a ver su barrio igual, nunca. Claro, claro. De eso se trata. Claro. Bueno, y si quieres darnos un resumen de dónde te puede encontrar la gente, de todo lo que tú quieras que la gente sepa. Bueno, pues estoy presente en las redes sociales, ¿no? En Facebook. Tengo Facebook todavía. Soy uno de los que sobrevive, ¿no? A mis 39 años. Pero en Facebook me pueden encontrar como Adrián Martínez. Y aparte, también tenemos la página de Facebook Rutas Nocturnas, Jerez Oculto y Misterioso. Ahí pueden encontrar todas las novedades sobre las rutas que vamos programando, ¿no? Ya tenemos la programación completa del mes de julio. El 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España, ese mismo viernes estrenamos la ruta Los Misterios del barrio de Santiago, en el barrio del mismo nombre, y una ruta que estoy preparando con mucha ilusión, Juan. Estoy volcado en ella. Llegué a mi casa deseando de repasar, de meter nuevos datos, porque estoy contactando con personas del barrio, de iglesias, de lugares, porque sí me gusta ir con la lección bien aprendida y respaldado por esas historias de primera mano, no por lo que ha publicado tal. No. Me gusta conocer las historias y darlas a conocer de primera mano. Así que también me pueden buscar, ¿no? Como adrianmartinez.radio, tanto en mi canal de YouTube, TikTok e Instagram, que ahí es donde
también estamos presentes donde subimos, ¿no? El podcast de La Noche Infinita para el deleite, el horror o el disfrute de aquellos que quieran conocer De todas esa formas, lo historia. dejaremos abajo en la descripción. Y para ir cerrando, te quería yo sacar otra vez el tema que hablamos antes del sueño, de los sueños y de lo que es la vida tras la muerte, ¿no? Lo que comentamos Mm. antes, que digamos que la vida ahora que tenemos es el infierno y cuando morimos pasamos a lo que es el cielo, ¿no? Bueno, lo que sea. Sí, Y aquí quiero mencionar a Sanz Segarra, al doctor, que pues, como tú sabes seguramente, ha investigado mucho sobre la vida tras la muerte y tiene testimonios reales de gente que ha muerto temporalmente, como quien bien. dice, y que dice que ha vivido mejor ese tramo porque como que en tercera persona veía su habitación, podía divagar por el pasillo y ir a otra habitación, ver a través de las paredes. ¿Qué opinas de todo esto? Pues es totalmente cierto. Uno de los bloques de mi libro es experiencias extracorpóreas. Tengo testimonios reales de personas que en cierto momento de sus vidas pues han sentido y han vivido este tipo de experiencias. Hablamos de viajes astrales, hablamos de FM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Y mencionas a, oye, a uno de esas personas que ha sorprendido muchísimo en los últimos tiempos, el doctor Manuel Sanz Sagarra, el cual nos habla de la supraconciencia, ¿no? Quiere decir que nuestro yo, nuestra conciencia no se ubica en un lugar físico, sino que no depende del cuerpo, que es algo que se ubica quién sabe dónde. Que evidentemente está muy cerca de nosotros, pero, uy, perdón, que es algo que no pertenece al cerebro como tal. El cerebro quizás es el que gestiona la vida, los momentos, los recuerdos. Somos eso, estamos fabricados de recuerdos, pero esa superconciencia, ese espíritu, ese alma, ese yo interior, llamémoslo como queramos, pues no se ubica en el cerebro, que no se ubica en un lugar físico, sino que nos ronda o que se puede, digamos, separar de la parte física, que es a lo que va, ¿no? El doctor y otras tantas teorías, ¿no? Como Raymond Moody, ¿no? Con sus experiencias cercanas a la muerte, en los años 70, ese famoso libro Vida después de la vida. Y cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, hablamos de casos donde las personas han experimentado situaciones que describen como muy placenteras. Muy placenteras. Hay un programa, yo soy muy de ver casos antiguos, programas antiguos, ¿no? El gran Fernando Jiménez del Oso y otros tantos, ¿no? Y una mujer que daba un testimonio allá por los años 80 que decía, mira, me ocurrió esto, un caso de experiencia extracorpórea o viaje astral, ¿no? Y mira que yo, en aquella época ya tenía a mi marido, tenía mis hijos, era lo que yo más quería en el mundo, lo que más quiero. Pero en esa experiencia, yo estuve en un lugar y yo sentí un egoísmo enorme de no querer regresar a mi cuerpo, de no querer regresar, que lo consideré como una especie de castigo, podríamos decir, ¿no? Era tal la sensación de paz, de bienestar, de ausencia de dolor, de ausencia de sentimientos negativos, que yo me quería quedar ahí. Y la gran inmensa mayoría de personas que han sentido o sufrido, entre comillas, ¿no? Esto de sufrir, una experiencia de este tipo, catalogan ese estado como un lugar muy especial, del cual no quieren regresar. Personas que han sido víctimas de un accidente, por ejemplo, ¿no? Y que se han encontrado más para allá que para acá, como decimos coloquialmente, cuando se han hallado en ese otro umbral, en ese otro estado, en ese otro lugar, por decirlo de alguna forma, cuando han sido reanimados, se han topado, de esto tengo algunos testimonios, es curioso, con entidades, con figuras que le han dicho, no es tu momento, y que regresan de nuevo a su cuerpo. Se han sentido frustrados, tío, por regresar de nuevo al cuerpo. Y eso no lo querían quedarse ahí, donde ellos han estado. Esto que no sea una invitación, oye, a que tenemos que vivir la vida, hasta donde nos toque, porque, oye, mencionar la palabra suicidio, esto de los podcasts muchas veces te censuran, ¿eh? Sí. Ya no vamos a mencionarla más. Si quieres, pones el pitito cuando Perfectamente. la diga. Pero es curioso porque dicen que el alma de los niños y el alma de los suicidas son almas condenadas y perdidas. Almas que no consiguen su lugar. El alma de los niños, ¿por qué? Porque no les corresponde morir.
no han cumplido, ¿no?, su etapa vital. Y el alma de los suicidas, 3/4 de lo mismo. Son personas que han decidido poner ellos el punto y final a sus vidas y no ha sido el destino. O estaba el destino, que he hecho otro de los podcasts que yo realicé. Todo esto te lleva, es que un tema te lleva a otro. Si su destino era que el día tal, esa persona pues decidiera poner fin a sus días. ¿Qué es el destino, Juan? ¿Qué es lo que ha provocado Claro. que tú, yo y esta chica que aquí nos acompaña detrás de las cámaras estemos aquí? Cierto día tú la conociste a ella, te cruzaste en su camino, que hubiera corrido. Vamos a comenzar desde el principio. Si alguien se hubiera interpuesto entre medio de los dos, no hubierais cruzado una mirada, no hubierais conocido, cada uno toma un rumbo diferente. ¿Qué hubiera ocurrido si yo no hubiera decidido comenzar con un podcast? Continuar disfrutando, tumbado en el sofá, escuchando cositas, leyendo libros y demás, y no. Nuestros caminos no se habrían cruzado jamás. O sí, no lo sabemos, quizás de otra forma. Pero no estaríamos hablando de estos temas, ni pronunciando estas palabras, ni estas frases como estamos haciendo aquí ahora mismo. O sea, ¿cuántas circunstancias se han dado que tu bisabuelo conociera a tu bisabuela Sí, aquel día? Ha provocado que tú y yo estemos aquí. Es sí. muy inquietante de pensar, ¿eh? Yo me Y pongo muy mucho a pensarlo desconcertante. también es que te explota la cabeza Te cuando explota ves la cosas cabeza, ¿eh? sueltas. Es que el más mínimo movimiento, se habla de la teoría del caos, esto lo he comentado en otras entrevistas y me llama mucho la atención. La teoría del caos, ¿no? Tengo aquí una canica, tú estás allí, yo estoy aquí, te la lanzo y la canica, hay diferentes puntos. Imagínate una línea imaginaria, Mm, A, B, C, D, E. La canica yo le doy y puede golpear cualquier letra, cualquiera. Pero todo depende con qué parte le dé del dedo. De si hay una pelusa, si hay un micro, algo que desvíe la trayectoria. Pues nuestra vida es eso. Depende con qué parte le demos del dedo, depende qué nos encontremos por el camino. Y todo ello nos lleva a un futuro incierto, ¿no? Y no sé yo si el futuro, si quiere ya para despedirnos y a colación de los sueños, te voy a contar un caso que va a poner esto muy en duda también, ¿no? por favor. Porque cuando hablamos del destino, ¿está escrito el destino de cada uno de nosotros? Sé que soy el entrevistado, pero yo te voy a preguntar Sí, a sí, ti. sí, sí. ¿Tú crees que el destino, en este caso, está escrito para cada uno de Yo nosotros? he tenido etapas de mi vida que he pensado que eso no existe, que no existía. En la etapa que me encuentro ahora mismo, de 2, 3 años para acá, yo creo que el destino existe. Porque me han pasado cosas que digo, es que esto tenía que pasar así, tal Mm. como está. Yo creo que sí. Bien, yo tenía mis dudas. Yo tenía mis dudas, porque digo, el destino creo que es que no existe. Yo creo que lo vamos formando. El destino es una palabra que hemos inventado los seres humanos y que destino le llamamos al futuro, a lo que llega. Es que era tu destino. Bien, pero todo eso se me vino un poquito abajo cuando conocí un caso, y otros tantos, ¿no? Pero conocí un caso de una jerezana que tuvo unas vivencias muy heavy, tío. Muy heavy porque año 1989, este caso me lo dio a conocer hace poco tiempo, ¿no? Hace algunos años. Ujú, Dice, mira, Adrián, era el año 1989. Nosotros somos 8 hermanos, hermanos y hermanas. Aquel año mis padres vivían todavía. Y resulta que yo estaba en casa de una amiga, en una zona de Jerez. Y yo no sé por qué. A mí me entró una ansiedad estando allí con ella, ¿eh? Que no sabía por qué. Una necesidad de irme para mi casa. Vivía en una zona cercana a la zona del hospital, ¿no? Y me decía, mira, yo con mi padre era uña y carne. De los 8 hermanos, yo era su ojito derecho. No, era una relación muy especial, ¿no? Y llegué a mi casa. Yo me fui para mi casa por esa sensación que tenía. Y me veo a mi padre, que era mecánico, me decía. Mi padre era un tipo, vamos, ya era ya, con 50 años, pero el tío estaba hecho un toro. El tío trabajaba en un taller, pero hacía chapucea aparte, el tío no paraba. Y aquel sábado me lo encuentro tumbado en el sofá, muy cansado. Dice, nena, llévame al hospital, que me encuentro muy malito. Dice, para mi padre decirme eso. Lo puse de pie, le puse la chaqueta, le metí un peine, el típico peine este marrón, ¿no? Plano, antiguo, que llevaban los hombres antiguamente. ujú.
Pero no llegamos a salir de la casa, se me mueren los brazos, me cuenta esta mujer, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí, ella comienza a tener unos sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Y esta chica, yo envidiaba la sonrisa con lo que ella, con la medio sonrisa que me lo transmitía y con la alegría, ¿no? Al mismo tiempo, porque es que esto nos pasa a algunos de nosotros, tío, y nos huele la cabeza. Decía, mira, Adrián, y a partir de entonces, ya tiempo después, yo comienzo a soñar, tío, con mi padre. Eran unos sueños muy peculiares. Aparecía la imagen de mi padre con una inexpresividad total. Él no gesticulaba, él no movía, pero me transmitía un mensaje de manera telepática. ¿Cómo me transmitía ese mensaje? A través de una segunda imagen, ¿vale? Y en ese primer sueño me aparece la imagen de mi padre y me ofrece la imagen de un coche blanco siniestrado. Un sueño. Pero es que a los 3 días, un sobrino suyo tiene un accidente de tráfico, salió ileso, pero el coche era siniestro total, coche blanco. Uf, y se queda ella así. Mamá, el otro día me pasó esto hablándolo con su madre. Demás. Las chiquillas serán casualidades, ¿no? Los sueños, ¿no? Los sueños, ¿no? Ese, como decía Freud, ¿no? Ese inconsciente, nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos, nuestros temores que salen a florecer, ¿no? Durante, perdón, el estado onírico. Y ella lo achacó a eso, un sueño más. Pero pasa el tiempo. Tiene un segundo sueño. Y sueña con la imagen del padre, que le ofrece una imagen de su hijo. O sea, el hijo que esta mujer tenía por aquel entonces, que tenía 8 años. Ella se despierta, deja al niño en el colegio, iba a casa de la madre, desayuna con ella. Dice, mamá, me ha pasado esto. He soñado esto otra vez. Con papá. Pero es que me ha dado una imagen del niño, de mi hijo. Mamá, yo estoy intranquila. Mamá, yo tengo miedo. Yo voy al colegio por el niño. Va al colegio por el niño. El niño tenía comedor aquel día. La profesora, chiquilla, que el niño ya está a punto de... Que me lo llevo, que yo tenía un mal presentimiento. Bueno, se lleva el niño. Ellos vivían en una 11ª planta. Cogen el ascensor, suben. Y antes de entrar en la vivienda salía una vecina, una chiquilla de 13 años con el perrito y al niño le encantaban los animales. Mamá, mamá, déjame pasear el perrito con la vecina. No, 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 vámonos para adentro. La madre, claro, acojonada por lo que había soñado. No voy a dejar al niño que se vaya, no le vaya a pasar algo. Chiquilla, déjalo, le dijo la vecina, que voy a tardar nada, un cuarto de hora el tiempo. Se mete el niño en el ascensor con la chica, con el perro. Esta mujer se queda mirando el ascensor y la siguiente imagen que ve tras cerrarse la puerta del mismo es un fogonazo y la cuerda que se rompe. Esa mujer se queda en estado de shock, no sabía cómo reaccionar. Las vecinas decían que se había quedado mirando el ascensor en estado de shock. No, no es para menos. Lograron sobrevivir. No soy un experto en ascensores, pero lo que ella me contó que le comentaron los bomberos es que, por suerte, el ascensor, un ascensor ya antiguo, había zigzagueado en cierta forma y había frenado. En la segunda planta se habían salvado los 3. Y esta mujer me decía, mira Adrián, yo en el fondo no sé por qué. Bueno, sí, lo sabía. Cuando vi el fogonazo, yo vi en estado consciente una imagen de mi padre que me dijo, tranquila, tranquila. Y el niño se salvó la vida, el perro y la chiquilla. Claro, pero ya eso de los sueños estaba tomando un cariz diferente. Pasa el tiempo. Ella tenía un hermano con 33 años por aquel entonces. Y el hermano sufrió una enfermedad, patatín, patatán, ya tenían fecha para que se operara. Llega el día de la operación, le dijeron que el 99%, una leucemia que él padecía, que se iba a recuperar en un 99%. Llega el día de la operación, se opera, todo sale bien, se queda ingresado, evidentemente. Las hermanas van al hospital, salen y demás. El día siguiente, resulta que las amigas de esta mujer le habían preparado como una merienda para los niños, ya los hijos eran mayores, ¿no? En cierta forma, para celebrar que el hermano había salido bien de la operación. Pero es que esta mujer, en mitad de esa celebración, se sienta en el sofá, le dio un ataque de ansiedad y se puso a llorar como las locas. Se acerca al hijo que ya tenía 20 años. Mamá, ¿qué te pasa? Nada, nada. ¿Y yo qué te pasa? Que mi hermano se va a morir. Que mi hermano se va a morir. Chiquilla, ¿por qué dices eso?
las mujeres allí, chiquilla, si la operación ha salido muy bien, que se está en el hospital recupera, que yo anoche soñé con la imagen de un nicho vacío. Y al cabo de los minutos, recibe una llamada telefónica informándole de que el hermano había fallecido. ¿Cómo digerimos eso? ¿Cómo llamamos a eso? El misterio. Joder, Muy duro, ¿no? puro y duro, vaya. Y vamos a enlazarlo con lo que te iba comentando anteriormente, eso del el destino, ¿no? ¿Está el destino escrito realmente? Porque si creemos en los sueños premonitorios, tenemos que creer en que hay un destino escrito. Una cosa bailada con la otra, ¿no? Porque si tienes la capacidad de predecir, es que has sido capaz de interpretar mediante no sé qué mecanismos un hecho que ya se va a producir. Como la película Destino Final, ¿no? Precisamente el otro día fui a ver la última entrega, la sexta entrega, que mi hijo es un apasionado también del género de terror, y es como la película Destino Final, ¿no? Oye, evitas la muerte, pero parece que en cierta forma la muerte te va a perseguir. Claro, Más pronto que tarde, ¿no? claro. Y es como ese destino inevitable que va a ocurrir. Pero no sé, esto es lo que a mí me desconcierta. Con Sí, casos como estos, tú dices, bueno, el destino no, el destino lo vamos nosotros creando en el día a día. Yo soy quien formo mi destino. Pero es que yo no sé qué me va a ocurrir cuando salga de aquí. Yo no lo sé. Y si ese techo se va a caer, te va a partir un brazo y te vas a quedar escayolado 2 semanas, Juan. claro. Entonces, no sabemos realmente el destino, quién mueve los hilos. Es muy interesante, la verdad, porque a mí me encanta eso del destino, porque es Mm. que ya te digo, le di muchas vueltas porque digo, bueno, y si yo no hubiera salido hoy, no me hubiera resfriado, por ejemplo. Me hubiera quedado en mi casa, pues, y lo que comentaste, lo que has comentado de la mujer, que si no hubiera dado, no hubiera dejado al niño a la chiquilla con el perro, quizás le hubiera pasado otra cosa al entrar en casa. Eso es lo que yo le decía a ella. Veo, claro, tú recogiste a tu hijo del colegio pensando que en el colegio le podría ocurrir algo. Y al final tú lo llevaste y el mal fue mayor. Claro. Fue mayor o no, porque el niño se salvó. Y si se queda en el colegio y por H o por B el niño se cae de boca sin ganas, yo qué sé, Se pongámonos en una situación, atraganta, lo que sea. cualquier cosa, ¿no? Y ese remordimiento de conciencia, ella decidió llevárselo. Y en el momento que se desprendió de él, ese destino final parece que hizo acto de presencia, oye. Pues a mí me ha encantado esta charla, la verdad que yo he flipado, porque a mí me encantan mucho estos temas. Y espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado Sí, a gusto. siempre. Y bueno, esto se subirá no sé cuándo. Que estén atentos, ¿no? El destino es el que El manda. destino es el que manda. Así que, bueno, recordad que aquí tenéis el libro. Bueno, no sé si es de Adrián. Que lo compren todo el mundo porque, vamos, yo estoy deseando leerlo. Merece la pena porque además de, aunque se titule Expedientes X Jerezanos, Sí, no versa sobre lugares de Jerez, sino de jerezanos. claro. O sea, hay casos que ocurren en diferentes partes, ¿no? Sí, Pero al final, son casos que se pueden interpretar desde cualquier lugar del mundo. Una persona que sea de Bilbao, de Barcelona o de Madrid va a interpretar estos casos porque al final son casos que se repiten, son constantes, que parece que de una forma u otra, en forma de bucle, se repiten en la vida de muchas personas. Compañero, que ha sido un placer. Ha sido un placer haberte acompañado aquí, aportar mi granito de arena y que espero que tus oyentes hayan disfrutado y si han sufrido con algún caso, pues yo me doy por satisfecho igualmente. y que sigas así, que se te da increíblemente bien y se nota que te encanta tu trabajo y lo haces estupendamente, ¿vale? Muchas gracias.